Episodio final de la temporada de Bahar, quien se convirtió en médica especialista tras un largo y arduo camino, se enfrenta a uno de los casos más difíciles de su vida en su primer día. Sin embargo, eventos inesperados durante la cirugía complican aún más la situación. Por otro lado, Ebren ha completado con éxito su última cirugía en Perán. Le espera una decisión difícil, renunciará a su decisión de ir a Estados Unidos. Mientras tanto, algo nuevo ocurre en los pasillos del hospital. Se están seleccionando candidatos para un prestigioso congreso médico que se celebrará en Estados Unidos. Mientras poco a poco se va definiendo quién irá, Timur, quien liderará el equipo, le ata las manos a Renjin por miedo a volar. Mientras la inesperada maniobra de Tolga contra Ala causa una gran conmoción en el hospital, los preparativos de la boda de Gulcizek y Rea llegan a su fin. Lo que suceda el día de la boda cambiará la vida de todos para siempre. Análisis detallado y comentarios del final de temporada de Bahar. Esperanza al límite, guerra en el corazón de la medicina. El final de temporada de Bahar presenta una tormenta emocional donde los personajes enfrentan pruebas tanto personales como profesionales. El camino de Bahar hacia la especialización médica, una cima, un punto de quiebre. Bahar se había convertido en una heroína para el público con cada desafío que enfrentó mientras avanzaba en su maternidad y desarrollo profesional a lo largo de la temporada. En el final de temporada, finalmente cumple su sueño de convertirse en especialista médica. Sin embargo, esto no es un final para ella, sino un nuevo comienzo. El difícil caso que enfrenta en su primer día y los eventos inesperados durante la cirugía se convierten en una prueba que refleja la esencia del personaje de Bahar. En esta escena, el equilibrio entre la determinación profesional de Bahar y su sensibilidad emocional se maneja de manera impresionante. Los momentos en que las manos de Bahar tiemblan, sus ojos se llenan de lágrimas, pero intenta no mostrar nada, revelan tanto su fragilidad como su fortaleza. Esto recuerda al público que no solo están viendo a un personaje, sino a una persona. Un nuevo comienzo al final de un camino difícil. El proceso de especialización de Bahar ha estado marcado no solo por sus conocimientos y habilidades, sino también por la maternidad, los traumas, las pérdidas y los problemas de salud. Como mujer que aspira a la comunidad médica, los obstáculos que enfrenta se combinan con la desconfianza de los familiares de sus pacientes, la actitud condescendiente de sus colegas masculinos y las cargas en su vida personal. El título de médica especialista es como un indicador concreto de la superación de estas dificultades, pero en la historia de Bahar, este título abre la puerta a una mayor responsabilidad, no a un alivio. Un desafío inesperado, una postura profesional. La compleja y arriesgada cirugía que Bahar enfrenta en su primer caso en el final de temporada es tanto un paso hacia la vida real como una prueba para su umbral emocional. Los acontecimientos inesperados durante la cirugía, como la repentina crisis del paciente, un problema de coordinación en el equipo o una situación que desencadena un trauma de su pasado, ponen a prueba a Bahar no con sus habilidades profesionales, sino con su resiliencia personal. Lo que Bahar experimenta en esa mesa de operaciones no es solo un caso médico. Ese momento es un momento en el que las pérdidas que experimentó en el pasado, las exclusiones a las que estuvo expuesta durante su educación y la pregunta ¿puedo lograrlo?, dentro de ella cobran vida. Pero en medio de todo este caos, su expresión facial, el control de sus manos y la concentración de su mirada reflejan el crecimiento interior de un personaje. Bahar no es solo una doctora, es una mujer, una madre, una guerrera. La delgada línea entre la fragilidad y la fuerza del personaje. El éxito de Bahar no se basa en la frase superhéroe que lo hace todo a la perfección, como en las narrativas clásicas de la televisión. Sus éxitos coexisten con su fragilidad. Quedarse sola en una habitación vacía después de la cirugía y romper a llorar es una de las escenas que mejor refleja este equilibrio. Ese momento muestra cuán pesada es la carga del éxito. Le recuerda al público que el poder no solo se trata de valentía, sino también de la valentía para derramar lágrimas. Ceremonia de especialización, una perspectiva pública. La ceremonia de especialización de Bahar, quizás con una escena sencilla y sin pretensiones, simboliza el éxito de una mujer en la esfera pública. En esta escena, el orgullo reflejado en el rostro de Bahar, con sus hijos a su lado, sus colegas observándola y Ebren, quien no puede apartar la mirada de ella en un rincón, ofrece una narrativa de múltiples capas. Bahar se convierte en la voz no solo de sí misma, sino también de muchas mujeres que, como ella, están agotadas pero que no se rinden. Pistas para el futuro, ¿hacia dónde evolucionará el personaje de Bahar?
Este punto de inflexión también señala un nuevo camino donde el personaje cambiará de dirección. Ahora puede avanzar hacia una posición donde no solo se recupera, sino que también toma decisiones y gestiona dentro del sistema. El ascenso profesional de Ba'ar también puede complicar las complicaciones en su vida privada. Su relación con Ebren en particular, se verá moldeada por las tensiones generadas por los nuevos roles. La forma en que Ba'ar se enfrente a las batallas políticas y burocráticas dentro del hospital determinará si se convertirá en una figura de liderazgo o no. El final de la despedida de Ebren, Estados Unidos o Ba'ar. Ebren, uno de los hitos emocionales de la serie, se encuentra en una encrucijada en el final de temporada. La exitosa finalización de su última cirugía en Perán simboliza el cierre de una era. Sin embargo, la idea de ir a Estados Unidos es una decisión que determinará el destino no solo de su carrera, sino también de su relación con Ba'ar. El dilema de Ebren refleja el conflicto entre sus ambiciones personales y sus vínculos emocionales. Si bien la oportunidad en Estados Unidos representa un gran paso en su carrera, la incertidumbre de la relación que intenta establecer con Ba'ar dificulta esta decisión. El público percibe esa lucha silenciosa en la mirada de Ebren. Estas escenas reflejan con acierto la profundidad y la agitación interna del personaje. El congreso médico y el miedo a volar de Timur, equilibrio entre humor y tensión. La emoción del congreso en el hospital se construye con éxito como una historia paralela que equilibra la intensidad dramática de la serie. La competencia secreta y las expectativas que se generan entre los candidatos a ser elegidos para el prestigioso congreso que se celebrará en Estados Unidos revitalizan la dinámica del hospital. Sin embargo, lo realmente interesante reside en el miedo de Timur a volar. Si bien se espera que asista a este prestigioso congreso como médico jefe, una fobia personal le impide el paso. Esta situación también ata de pies y manos a Renjin. La impotencia de Timur y los esfuerzos de Renjin por superarla contienen toques tanto humorísticos como humanos. Estas escenas revelan las vulnerabilidades de los personajes y ofrecen al público un respiro. Tolga a la tensión, la bomba silenciosa del hospital. La insinuación de Tolga sobre Ala es uno de los momentos más impactantes e inesperados del final de temporada. Con esta escena, el personaje de Tolga se dibuja con mayor claridad en tonos grises. Aunque el contenido de su insinuación no se explica por completo, la sorpresa que genera en el hospital sugiere que esta insinuación viola los límites tanto personales como profesionales. Esta escena recuerda al público que, tras todo entorno profesional, existen conflictos humanos, emociones reprimidas y enfrentamientos inesperados. La reacción de Ala y la de los demás personajes ante esta situación presagian serios cambios en las relaciones hospitalarias en la próxima temporada. La boda de Gulcizek y Rea, el final de un cuento de hadas o el comienzo de una crisis. Aunque los preparativos de la boda de Gulcizek y Rea parecen ser el lado dulce de la serie, lo que ocurre en el final rompe con esta percepción de un final feliz. El incidente que ocurre el día de la boda cambiará la vida de los personajes infinitamente. Este repentino acontecimiento hace reflexionar al público, un momento de alegría como la boda también puede ser un punto de inflexión. Muchas posibilidades como los dilemas que experimenta Gulcizek, las verdades reveladas sobre el pasado de Rea o la intervención de un tercer personaje, envuelven este final de incertidumbre. Este movimiento revela una vez más la estructura de múltiples capas del guión.